Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, yo soy Mariano Yedro, soy el profesor de Argentina en el mundo contemporáneo. Ante todo, darle la bienvenida. Eh, Obviamente estamos en una situación particular, la ya conocida y odiada o amada pandemia. Eh, lo que nos obliga a estar en cuarentena. ¿eh? Y bueno, creo que este video por ahí nos va a ayudar para que ustedes me puedan conocer y de alguna manera, no sé, hacer, aunque sea virtualmente, un poco conocidas o cercanas nuestras caras. Yo a ustedes, lógicamente, no los puedo conocer, pero bueno, me pareció que por ahí grabarles esto iba a ser una manera de, de organizarnos un poquito con algunas cuestiones. Eh, la semana pasada les había enviado un trabajo práctico, introductorio, con algunos videitos para que ustedes armasen. Muchos de ustedes, la mayoría, me dijo que algunos de esos videos no se descargaban. La página, anótenla porque por ahí quizás no accedan directamente a través del link. Es educ.ar. Regístrense en esa página, es una página que tiene muy buen material y que vamos a usar en Historia Argentina, ¿sí? También les decías que trataran de ver el programa. Ustedes vieron, va desde 1780 aproximadamente hasta la actualidad. ¿eh? Es una materia anual, así que vamos a tener todo el año para trabajar. Bueno, la clase hoy yo la había pensado un poquito de repaso. Vamos a pensar toda la etapa que va desde 1800 hasta 1820 aproximadamente. ¿sí? Les voy a enviar ahora un escrito para que ustedes se organicen. Eh, Básicamente, esta clase entonces sería un repaso de la clase anterior. ¿eh? Le podríamos llamar la Revolución de Mayo. ¿sí? Y, y por ahí la idea de ahora es comentarles un poquito cómo vamos a trabajar esta Revolución de Mayo, qué me gustaría que vieran. ¿sí? Yo lo que les decía es que la Revolución de Mayo, no sé si quizás la mayoría de ustedes no sepa bien qué es, pero siempre hay una confusión sobre qué es la Revolución de Mayo y qué es el 9 de julio de 1816. ¿sí? El 25 de mayo de 1810 lo que sucede es podríamos decir, es es cuando se forma el poder criollo, ¿sí? O sea, se forma una junta, que es la primera junta, que representa los intereses de los criollos, es decir, de los sectores locales y no tanto de los españoles, que eran los más beneficiados con el sistema, eh, con lo que podemos llamar el sistema colonial, ¿sí? Que ustedes saben, surge en 1500, ¿sí? Con la llegada de Colón. Eh, Ahora bien, digamos, entender la Revolución de Mayo implica contextualizarla un poquito y ver qué es lo que está pasando también en Europa. ¿sí? Yo en un ratito les voy a enviar también un escrito, pero bueno, les comento un poquito para que también ustedes me escuchen y por ahí vayan pensando desde en relación con lo que también les voy diciendo. ¿no? Digamos, lo que venía pasando desde el siglo XV, o sea, desde que España conquista América,
es que España se había convertido, o era, la gran potencia europea y la gran potencia mundial en los siglos XVI y XVII. Pero en el siglo XVIII, esa España, que había sido potencia, comienza de alguna manera a perder el dominio sobre Europa, ¿sí? Porque van a asomar dos grandes potencias, que son Inglaterra, que estaba produciendo su revolución industrial, recuerdan, que la revolución industrial le permitía generar muchos productos industriales, ¿sí? Tejidos, como ponchos, por ejemplo, o calzados. ¿eh? Y eso la va a convertir en la nueva potencia europea y mundial, ¿sí? Junto con Francia. Francia un poquito en segundo lugar, pero también importante, ¿no? Entonces, en Europa cambia el eje. Ya España no va a ser la potencia, sino que la potencia van a ser Gran Bretaña y Francia. ¿Qué va a hacer España entonces para intentar de alguna manera ganar terreno en ese escenario? Bueno, va a llevar adelante lo que fueron las reformas borbónicas aproximadamente en 1770, más o menos. La reforma borbónica es una manera de intentar que las colonias americanas vuelvan a estar en control de España, pero de una manera más, eh, podríamos decir, disciplinada o con mayor capacidad de explotarlas económicamente, ¿sí? Entonces, lo que hacen esa reforma es que crean el Virreinato del Río de la Plata, por ejemplo. Antes, todo lo que es Sudamérica hoy, desde Panamá hasta la Argentina, era un solo virreinato, el Virreinato del Perú, y con la reforma borbónica se crea de lo que hoy es Bolivia para arriba, queda como Virreinato del Perú, y de lo que hoy es Bolivia para abajo queda Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Con la capital en lo que es la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, hace eso la reforma borbónica y además aumenta la presión impositiva sobre los criollos y también pone en los principales cargos ministeriales a españoles, ¿no? Entonces, se puede decir que hay una avanzada española sobre los territorios americanos. Eso obviamente generó descontento entre los criollos, pero los criollos nunca pensaron en hacer en declarar la independencia de España. ¿Sí? Genera un descontento, pero nunca se pretende crear una independencia. Por otro lado, hay que tener en cuenta, si esas reformas fueron en 1770 aproximadamente, unos años después, en 1806, se van a producir las invasiones inglesas en el territorio argentino. ¿Qué son las invasiones inglesas? Bueno, las invasiones inglesas son un intento de esta nueva potencia que les decía recién, que es Inglaterra, de que las colonias que eran de España, los dos virreinatos que estamos diciendo, pasasen a ser colonia inglesa. Eso evidentemente no fue aceptado por los criollos, las invasiones se produjeron y fueron vencidas por los criollos, ¿no? Esto es importante porque va a generar una fuerza militar, ¿sí? Va a generar una fuerza militar que le va a dar a los criollos algo que es fundamental cuando uno piensa en intentar defenderse o intentar adquirir conquistas, ¿sí? Que es el ejército o las fuerzas militares, ¿sí? Entonces, los criollos ya, después de las invasiones inglesas, que fueron en 1806 y 1807, van a tener
un poderío militar. Y de alguna manera van a empezar también a pensar en recuperar aquellos derechos que habían perdido con las reformas borbónicas, ¿sí? Es decir, van a intentar recuperar cierto poder político, o sea, ocupar ciertos cargos, pero también van a intentar ocupar, van a comenzar a pensar en ocupar cierto lugar en la economía de ese sistema, ¿no? Es decir, tener una mayor relación comercial con España, pero también con Inglaterra. Los criollos comienzan a pensar eso, ¿sí? Es decir, quieren tener más poder, dominar los resortes de lo que pasa políticamente y económicamente en estas tierras, ¿sí? Obviamente todavía no se plantea ningún tipo de revolución, ¿no? Es muy raro que haya planteos revolucionarios antes de 1806. Quizás se encuentra alguno, pero en su inmensa mayoría no hay un planteo de ser independientes, ¿eh? Ahora, si las invasiones inglesas fueron en 1806, 1807, va a suceder algo en 1808 en Europa que va a permitir que los criollos comiencen a ganar, a recuperar ese poder que han perdido con las reformas borbónicas. Eso que va a suceder va a ser la captura de Fernando VII. ¿Sí? La captura del rey español le va a permitir a los criollos que estaban acá plantear, ¿sí?, lo que podríamos llamar la primera junta. Es decir, sacar al virrey, que era un representante, si ustedes quieren, de ese proyecto más del poder de la monarquía, ¿sí?, sobre las colonias, de la idea de las reformas borbónicas, y comenzar a ganar poder político ellos. Acá hay algo que sucede que muchas veces preguntan, que es, bueno, sí, pero el 25 de mayo se juró en nombre de Fernando VII, ¿no? Porque eso es lo que pasa. Bueno, Fernando VII se jura, la primera junta jura en nombre de Fernando VII. Lo que pasa es que Fernando VII, que había llegado recientemente al poder, era un monarca que estaba identificado con lo que podríamos decir estos reclamos de los criollos. Los criollos pensaban que Fernando VII era un representante de esa monarquía que no era tan absoluta, ¿sí?, no era tan explotadora, sino que era más bien una monarquía liberal, ¿sí? Porque ustedes tienen que recordar que lo que venía sucediendo en Europa no era solamente la Revolución Industrial, sino aparte había sido la Revolución Francesa, que había terminado con la figura del rey en Francia en 1789. Entonces, lo que ellos tienen que tener en cuenta es que las figuras monarcas absolutas, como era el rey, como había sido hasta la Revolución Francesa, el rey de Francia, estaban siendo cuestionadas. Por lo tanto, Fernando VII, que había asumido hace poquito, no había sido el que había hecho las reformas borbónicas, los criollos pensaban que, y él también daba indicios de eso, que era un monarca liberal, ¿no?, que les iba a dar los derechos que estos criollos pedían, es decir, mayor poder político, mayor poder económico. En ese contexto es que cuando en la semana de mayo, digamos, toma el poder lo que podríamos llamar la primera junta, aparecen una serie de proyectos políticos de los criollos, ¿no? Básicamente va a haber dos proyectos políticos en este momento, ¿sí? Por un lado, el proyecto político que encarna Saavedra, y por otro lado, el proyecto político que encarna Moreno, ¿sí? Cornelio Saavedra es el presidente de esa primera junta,
Pero Saavedra no quería plantear la independencia. No que, quería de alguna manera mantener una especie de vínculo con España, pero de manera más equitativa que la que se venía teniendo, ¿no? Que en ese momento se le llamaba que América pasa a ser parte integrante del Imperio Español. Esto significaba tener prácticamente los mismos derechos que los españoles, ¿sí? Y el otro proyecto es el de Mariano Moreno, que plantea directamente ya en mayo de 1810 la independencia absoluta, ¿sí? Pero sin embargo esa posición no va a ser la que triunfe, ¿sí? La que triunfe va a ser la posición de Saavedra, que lo que yo les digo cuando les escribo el textito este es que si bien es una posición más conservadora que la de Moreno, no hay que tomarla como totalmente conservadora porque ese proyecto implica ponerse en lucha contra los españoles acá, ¿no? Porque los españoles no querían perder el poder, no querían dejarle el poder a los criollos. ¿Se entiende esto? ¿No? Acá los españoles querían seguir ellos manejando el comercio y queriendo seguir manejando el poder político. Entonces, los primeros años de guerra, hasta 1816, que se declare la independencia, van a ser de enfrentamiento entre estos dos proyectos, ¿sí? Porque todavía nosotros no vamos a querer declarar la independencia. O sea, va a dominar la posición de Saavedra. ¿Eh? Se entiende que es la idea de, bueno, de dar mayor, de que los criollos obtengan mayor, sin declarar la independencia, siendo parte de la monarquía española, pero con los mismos derechos que los españoles. Bueno, los españoles no van a permitir eso. ¿Sí? Los españoles no van a permitir eso. Los españoles que estaban identificados con la posición más absolutista que les decía recién, no tanto con la posición que supuestamente iba a tener Fernando VII, sino con la de las reformas borbónicas. ¿Se entiende? Entonces, ahí van a haber dos fuerzas en disputa, ¿no? La del proyecto Saavedra, de darle mayor participación a los criollos sin plantear la independencia de España, y la posición de los españoles que van a comenzar una guerra. Yo hablo, digamos, trabajo la idea les escribo ahí, trabajo con el concepto de guerra civil, porque es precisamente entre dos fuerzas que plantean seguir siendo parte de la monarquía, ¿sí? Pero unos con primacía de los españoles y la otra con igualdad entre españoles y criollos. ¿Se entiende? Entonces, bueno, esos serían los dos proyectos, ¿sí? Eh, bueno, ustedes tienen ahí también lo que les he dicho, un poquito, bueno, ¿qué hace esa primera junta? Bueno, esa primera junta envía unas expediciones para que se la reconozcan a los distintos puntos del virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Y en donde fundamentalmente eran tres lugares donde había que enviar ese reconocimiento, que era la banda oriental, que es lo que hoy es Uruguay, Paraguay, al norte, y lo que sería, lo que era en ese momento el Alto Perú, que es hoy Bolivia, ¿no? Todo eso formaba parte del virreinato, ¿sí? Del Río de la Plata. Todo eso se pensaba que tenía que formar parte de nuestro país, ¿sí? O del futuro país a construir, ¿no? Por eso muchas veces hay quienes hablan de que nosotros podríamos haber sido, en ese sentido, un solo país, digamos, junto con quienes son hoy, con los países que hoy son Bolivia, Paraguay y Uruguay, ¿no? Eh, bueno, la cuestión entonces es esa, ¿no? Que triunfa en ese sentido el proyecto Saber. Ahora bien, desde 1812 en adelante, aproximadamente, va a comenzar a avanzar la idea de que es necesaria la independencia, ¿sí? Eh, en ese sentido, es importante la llegada de San Martín en 1812 y
yo ahí les pongo cuáles son los continuadores del proyecto de Mariano Moreno de la Independencia, ¿sí? Uno es San Martín, ¿sí? Y el otro es Artigas. Artigas lo que hace, San Martín lo que hace es, cuando llega en 1812, va a lo que era el ejército del norte, en ese momento, que era el ejército que estaba parado que no podía avanzar más allá de Jujuy, de lo que hoy es Jujuy, no podía avanzar más allá, más al norte que eso, porque estaban las fuerzas españolas, ¿sí? Y desde 1810 había habido avances del ejército del norte y retrocesos también. ¿Sí? Hay muchas batallas, no se las menciono porque sería muy largo, pero hay muchas batallas en donde muchas veces ganan las fuerzas revolucionarias, pierden contra los españoles, vuelven a avanzar, vuelven a retroceder. ¿eh? Son varios años en esa situación. Entonces San Martín llega en 1814, llega en 1812, pero va al norte en 1814 y como jefe, suplantándolo a Manuel Belgrano, y ahí se da cuenta que no puede, que no va a poder subir por Jujuy, que eso va a ser va a ser una pérdida de hombres y sin generar sin ninguna posibilidad de vencer a los españoles, ¿no? Entonces, lo que va a pensar es lo que ustedes conocen o lo que se conoce en realidad como el Plan Continental. Es decir, en vez de ir por el norte, armar el ejército de los Andes en Mendoza, cruzar la cordillera, liberar a Chile y de ahí entrar al Perú por mar, ¿no? Por mar. No por el norte de Argentina, sino por el mar Pacífico. A su vez también hay otro hecho que comienza a plantear la independencia, que es que en marzo de 1814 había retornado al trono español Fernando VII, pero cuando retorna ya no es aquel monarca liberal que supuestamente les iba a dar derechos a los criollos, sino que es un monarca absoluto. Quiere volver a poner todo como estaba con las reformas borbónicas. Entonces eso definitivamente hace que los criollos se definan por la independencia, ¿no? Es decir, porque si no iban a perder todo el poder político y todo el poder económico que habían ido ganando con los años. Entonces San Martín, en ese contexto también, prepara el ejército de los Andes y pensando cruzar la cordillera de los Andes, liberar Chile y pasar al Perú. Eso lo va a hacer, liberar a Chile lo hace en 1818 y la liberación del Perú lo hace en 1821, ¿no? Ahora bien, mientras San Martín arma ese ejército de los Andes en 1814, me parece que ahí también es importante tomar la idea americanista que tenía San Martín, ¿no? O sea, cómo pensaba que podíamos ser una sola patria, ¿no? Una sola patria grande, ¿no? Americana. En ese sentido se va a juntar también con Simón Bolívar, que es otro que planteaba que América tenía que ser una patria grande y no países pequeños, ¿sí? Pero bueno, ese es el plan de San Martín, ¿sí? O sea que por un lado tenemos el plan de San Martín, que es ese plan de la independencia, que es uno de los continuadores de Moreno, que a partir de 1814 ya comienza a ver que, lo que les decía recién, con el retorno de ese Fernando VII tan absolutista, sin darle ningún derecho a los criollos, era imposible no plantear la independencia, ¿no? Y por otro lado tenemos en la zona de lo que hoy es Uruguay, que en ese momento era la banda oriental, la figura de José Gervasio Artigas. José Gervasio Artigas era un caudillo popular, que también se puede pensar como una continuación de Moreno, en el sentido de que planteaba no solamente la independencia política,
¿sí? No solamente la independencia económica, sino también que va a acentuar un rasgo que es el federalismo. ¿Sí? La figura de Artigas es quizá la figura más radical, es quizá la figura más radical de la Revolución de Mayo, porque plantea una serie de, de aspectos sumamente progresistas para la época, sumamente avanzados para la época, eh, y también va a ser alguien por eso que va a generar muchas sospechas y mucha desconfianza en los poderes, ¿no? No solamente en el poder español, que eso era obvio por lo que planteaba, sino también en los propios criollos, ¿no? Por lo avanzado de su programa, por lo radical de su programa. Lo cierto es que Artigas va a proponer, entonces, al igual que Moreno, la independencia, pero la independencia política, o sea, dejar de ser parte de la monarquía española, pero a la vez también va a proponer eh, una independencia económica, ¿no? Que eso también estaba en Moreno, ¿no? Que es, nosotros tenemos que independizarnos de España, pero no caer en una nueva dependencia económica respecto a la potencia que estaba emergiendo, que era Inglaterra. Y además decía que el país tenía que ser federal, es decir, que no podía constituirse no podía estar todo el poder en Buenos Aires, ¿sí? Ese era el proyecto de Artigas, ¿no? Entonces nosotros tenemos el proyecto de San Martín, el del Plan Continental, el proyecto de Artigas, ¿eh? Que son ambos continuadores de Moreno. Por ahí San Martín habría que agregarle esa idea más sudamericana o más americanista, y en Artigas la propuesta más federal. ¿eh? Pero lo cierto es que en ese escenario también de retorno de Fernando VII como un monarca absoluto, los criollos deciden el 9 de julio de 1816 declarar la independencia, ¿no? Entonces Argentina declara la independencia en 1816, San Martín cruza a Chile y lo emancipa en 1818 y después libera a Perú en 1821, ¿no? Una vez que se declara la independencia, digamos, una vez que se declara la independencia en la Argentina y mientras San Martín cruza los Andes, va a comenzar en la Argentina entre 1816 y 1820 la disputa en torno a qué sistema de gobierno, a qué forma de gobierno íbamos a asumir. Si a una más identificada con Artigas, con el federalismo, o a una más ligada a la primacía de Buenos Aires, ¿sí? sobre, eh, sobre lo que era el país a construir, digamos, ¿no? Entonces, eh, esos dos proyectos se van a disputar entre 1816 y 1820, mientras San Martín avanza y libera en 1818 Chile, en 1821 Perú. Esos dos proyectos, que son dos grandes poderes centrales, van a caer por contradicciones propias, ¿no? Que no las vamos a ver porque son complejas y nos llevaría mucho tiempo, pero esos poderes caen en 1820, ¿sí? O sea, cae el poder de Buenos Aires y cae el poder de Artigas. Mientras San Martín sigue llevando adelante su plan continental. Ese escenario nos abre la caída de esos poderes centrales y sin quedar todo el virreinato del Río de la Plata sin ningún poder grande representativo, nos abre el camino hacia la década de 1820, ¿sí? En donde vamos a ver cómo otra vez, de distintas maneras, se van ya declarada la independencia, ya constituida la Argentina, van a comenzar a disputarse, ¿no? ¿Qué forma de gobierno, si federal o unitaria, va a adoptar el, eh, el país que se quiere conformar? ¿Sí? Eh, bueno,
esto me parece que es todo por hoy. Y bueno, pueden ver videos de Felipe Piña, ¿sí? Pueden buscar material en educ.ar, que les digo. Lo que sí me gustaría es que les voy a mandar unos articulitos de Artigas para que ustedes también vean cuál es su propuesta. Pero lo que me interesa es básicamente esto, que vean un poquito el contexto de Europa para que suceda la revolución, las reformas borbónicas, las invasiones inglesas, la caída de la captura de Fernando VII, los proyectos políticos de los criollos, ¿sí? Y cómo entre esos proyectos políticos, que son dos, Saavedra y Moreno, aparece San Martín como continuador de Moreno, por un lado, en Cuyo, Artigas, por otro lado, en la banda oriental, y cómo mientras, después de la independencia de 1816, mientras San Martín sigue haciendo la independencia del resto de los países americanos, Chile y Perú, acá se da una disputa, o comienza la disputa, que va a continuar en la década del 20, entre la propuesta de Artigas y la propuesta del directorio de Buenos Aires, ¿no? Que significaba, uno era ser más federal, que el poder estuviese distribuido entre las provincias, y el otro centrando más bien el poder desde Buenos Aires hacia la provincia. Bueno, espero que les sirva la clase y espero que pase pronto la cuarentena y nos podamos ver personalmente. Les mando un saludo y que tengan una buena semana.